Hola, bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Vamos a estar platicando sobre el Alzheimer, una enfermedad que viene asociada a los mismos procesos del envejecimiento y que también de forma genética, así que vamos con la información. Bien, pues como comentamos, el tema es Alzheimer y bueno, vamos a dar comienzo con un poco de la anatomía del cerebro, que es justamente el órgano en donde se lleva a cabo pues este detrimento como tal de sus funciones. Y bueno, particularmente pues el cerebro está conformado de prácticamente 4 lóbulos. Tenemos por un lado el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, frontal y el lóbulo temporal. A su vez, pues debajo de él encontramos al cerebelo, a la médula espinal y bueno, al tronco del encéfalo. Esto nos sirve con la finalidad de identificar pues algunas de las funciones que se cumplen justamente respecto a los lóbulos que forman a este órgano, el cerebro. Por un lado tenemos diferentes áreas que involucra, como por ejemplo la cuestión motora, la cuestión sensorial para la percepción de dolor, temperatura. Por otro lado también está pues el lóbulo responsable de la audición, de poder escuchar de manera correcta, el lenguaje, la memoria, la conciencia, la respiración, las sensaciones, la parte visual, el comprender lo que se está expresando. Y bueno, pues también está la cuestión del cerebelo, donde pues ahí pues se lleva a cabo sobre todo el mantenimiento de la postura, el tener una buena coordinación. Entonces, pues justo por eso es que casi siempre mencionamos que el cerebro pues es la computadora de nuestro organismo y determina pues prácticamente todas las funciones que se llevan a cabo gracias a él y gracias también a los impulsos que lleva sobre diferentes nervios hacia ciertos órganos y tejidos. Específicamente también hablamos de pues los puntos específicos de cada lado del cerebro, como por ejemplo el izquierdo, pues es una cuestión mucho más relacionada hacia la cuestión de ciencia, y la parte derecha pues un poco más hacia la cuestión de las emociones, la creatividad, entre otros aspectos. Sin embargo, pues bueno, ya que tenemos como este panorama para podernos ubicar con todas las funciones que se llevan a cabo, pues vamos ahora a platicar justamente de qué es el Alzheimer. Les comentaba yo que pues el Alzheimer es una enfermedad donde el mismo proceso del envejecimiento puede llegar a tener un papel importante para su desarrollo. No es la única cuestión, pueden haber pues otras causas, como por ejemplo pues obviamente la cuestión de la herencia, la cuestión genética, pero bueno, pues cuando hablamos del Alzheimer podemos mencionar que es un trastorno neurológico, es progresivo, esto significa que avanza y bueno, hace que el cerebro se atrofie, dice ahí se encoja porque la realidad es que va perdiendo su forma, su estructura natural. Ahorita más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo algunas de las imágenes para que ustedes puedan ver pues cómo es la anatomía pues como tal fisiológica, la natural, y cómo es que se va perdiendo esa misma anatomía a consecuencia pues de esta enfermedad. Y bueno, también además de que genera la atrofia del cerebro, pues también va generando el que se vayan perdiendo pues las neuronas, y las neuronas pues son una parte esencial para que justamente se lleven a cabo pues las acciones que determina pues el cerebro en diferentes pues partes de nuestro cuerpo. Ya decíamos que se encargaba de realmente pues dar como las indicaciones, las órdenes para que se pueda efectuar pues alguna función. La causa más común de demencia, que la demencia pues es un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, y esto pues interfiere para que una persona pueda ser completamente independiente.
Se dice que en Estados Unidos aproximadamente 5.8 millones de personas de 65 años o más viven con la enfermedad del Alzheimer, y pues esta cifra se incrementa al 80% justamente al elevarse pues la edad. En este caso, pues a los 75 o más, pues básicamente el 80% de la población atraviesa justamente por esta enfermedad. Asimismo, se dice que de las 50 millones de personas que tienen el diagnóstico de demencia, se estima que entre el 60 y el 70% de este total pues pueden llegar a desarrollar Alzheimer. Y como ya lo mencionamos, pues la demencia es justamente eso, el deterioro que va teniendo el cerebro por las cuestiones pues propias del envejecimiento. Por eso es muy común que un adulto mayor pues de pronto tenga olvidos, ¿no? Pero pues también aquí la importancia de identificar y evaluar pues qué tanto es un olvido benigno a un olvido que ya puede llegar a representar un riesgo al estado de salud. Y bueno, de la misma manera ahorita vamos a platicar en las causas que justamente como ahorita lo mencionamos, el cerebro va perdiendo pues la muerte de las neuronas, y además esas mismas neuronas pueden llegar a tener depósitos que impidan que haya pues la sinapsis, que es justamente para la transmisión de los impulsos nerviosos, y pues eso tenga como pie el desarrollo de síntomas que nos esté hablando de que pues algo pues no está bien de forma cognitiva, como por ejemplo olvidos de cuestiones que son recientes, dificultad para resolver problemas, dificultad para pues desarrollar diferentes actividades al mismo tiempo, perderse, sobre todo pues ya a pesar de que se conozca pues esa ruta, ese camino, pues puede de pronto ser pues como si la persona estuviera completamente perdida. Y bueno, también pues esto ya nos estaría dando como una alerta de que pues es muy probable que algo no va bien, y que bueno, pues no precisamente tiene que ver nada más con el proceso del envejecimiento, sino que ya se da de manera pues patológica. Aquí en la imagen les pongo justamente cómo está compuesto el cerebro. Por un lado tenemos un cerebro completamente saludable, y por otro lado tenemos un cerebro donde ya empieza a haber pues algunas alteraciones, algunas disfunciones, y pues eso origina que pues los impulsos eléctricos probablemente no se estén dando. Si se fijan, bueno, aquí se alcanza a ver una corteza cerebral de un tamaño pues estándar, promedio anatómicamente hablando, y como les mencionaba, pues las neuronas, que son estas, casi siempre nos las dibujan así, parece como una especie de araña. Bueno, las neuronas son las responsables de pues realizar pues el proceso que se conoce como sinapsis, que funciona para que pueda haber un impulso nervioso y se pueda llegar a desarrollar pues alguna función en específico. En el caso de, pues particularmente aquellas afecciones que llegan a afectar pues el estado o la integridad como tal del cerebro, pues condiciona que justamente pueda llegar a existir alguna complicación, y pues además de que se mueran estas neuronas, también puede llegar a interferir a que se lleven a cabo pues estos procesos de sinapsis. Casi siempre están relacionados a pues la acumulación de ciertas placas que evitan que se lleve a cabo pues una actividad nerviosa de manera correcta. Y bueno, también aquí en esta imagen se alcanzan a identificar algunas de las etapas que condicionan a las alteraciones pues justamente del cerebro. De entrada, pues entendemos, como ya lo vimos, de acuerdo a los diferentes lóbulos que componen al cerebro, que pues uno en específico tiene a cargo pues la cuestión de la memoria y la cuestión de la concentración. En este caso, pues se registran, se procesan sensaciones, información que se posee es recuperada, mientras que la nueva se va almacenando en la memoria de corto plazo, donde también se procesa y se archiva. Es como si estuviéramos guardando pues como una especie de recuerdos para que pues una vez que vuelva a presentarse pues ya no sea algo completamente ajeno o nuevo.
Y bueno, el comienzo del problema se da cuando, pues decíamos que se pueden llegar a acumular pues placas que son principalmente residuos proteicos en las neuronas que ya no se funcionan porque pues probablemente perdieron como tal su integridad, y eso pues va a dificultar el que se lleven a cabo pues las funciones justamente como la memoria, y que además pues también no se lleve a cabo pues los procesos, decíamos, de la sinapsis para pues que haya una buena actividad nerviosa. Entonces, pues básicamente identificamos 3 etapas, que es la etapa temprana, cuando hay recuerdos parciales, se dañan algunas áreas, como por ejemplo las áreas del lenguaje, que a veces dificulta el que se puedan hilar pues conversaciones de forma fluida, se pierden también ciertos recuerdos y bueno, se olvidan la cuestión de planes a corto plazo. En la etapa leve es la etapa en la que se diagnostica porque pues en esta etapa ya hay una incapacidad para realizar una vida sociolaboral debido justamente a que se intensifica pues estas cuestiones con relación al lenguaje, a pues el desenvolvimiento. Y la etapa severa es cuando ya pues la corteza está severamente dañada y se pierde por completo la habilidad de comunicarse. Requiere pues en este caso el que haya un cuidador que esté con la persona para que no vaya a representar riesgo, y pues aquí ya también se vuelve muy complejo el que lo que en teoría pues era información conocida pues realmente se recuerde. Por eso es que pues desde cuestiones tan simples como el recuerdo de los familiares pues también se pierden, se olvidan. Y bueno, algo así es como se observaría, digo, esto es una imagen, pero pues refleja completamente lo que pudiéramos identificar si quisiéramos ver pues cómo se encuentra la estructura del cerebro pues sin la enfermedad y con la enfermedad, que pues por eso decíamos se encoge, es un proceso de atrofia donde pues se va muriendo el tejido que lo compone, y pues eso obviamente que origina pues diferentes situaciones que pues involucran la dependencia del paciente. Con las causas, pues las causas se asocian a 3 aspectos. El primero, que son que las proteínas a nivel cerebral no funcionan de manera correcta, y pues esto interrumpe el trabajo de las neuronas cerebrales y provoca pues una serie de eventos tóxicos, formando pues estas placas que pues condicionan a la muerte de la neurona, a la pérdida de las conexiones que hay entre sí, y bueno, pues eso genera las alteraciones que ya veíamos. Está también la combinación de factores genéticos, ambientales y el estilo de vida que pueden afectar al cerebro a lo largo del tiempo. Sobre todo, pues estos que son ambientales y estilo de vida, pues tiene que ver la parte de la actividad física, la higiene del sueño, el que haya pues un buen suministro de los sustratos con los cuales se mantiene el cerebro, que son principalmente las grasas saludables, y pues que en este caso también la manera en la que nos podemos llegar a enfrentar a cómo resolver situaciones de estrés y depresión, porque estos también pueden llegar a afectar pues a la integridad del cerebro. El daño dice que comienza justamente en la región del cerebro que controla la memoria, y pues el proceso también comienza años antes de los primeros síntomas, es decir, que los primeros síntomas que se pueden llegar a detectar no son el inicio de la enfermedad. Esto pues ya tuvo tiempo atrás que inició, y hasta que se presentan los síntomas es hasta que se lleva a cabo el diagnóstico, pero no significa que ahí dio comienzo la enfermedad, sino que esto ya lleva pues tiempo atrás. La pérdida de las neuronas se extiende en un patrón que puede llegar a ser predecible hacia otras regiones del cerebro, y por eso es que no solamente se queda particularmente con esta cuestión donde se limita la memoria, sino se van limitando pues las habilidades que se hace cargo como tal el cerebro, que pues ya vimos que son bastantes, y por eso es que el tejido cerebral pues se encuentra también reducido en tamaño.
Entonces, pues decíamos que las placas generan este efecto tóxico en las neuronas, interrumpen la comunicación entre ellas, por eso mencionábamos que no había la famosa sinapsis, o también está la formación de los ovillos neurofibrilares, que pues también estos interrumpen el sistema de transporte y son tóxicos para las neuronas, provocando pues su muerte. Dentro de los factores de riesgo identificamos a la edad, sobre todo pues se dice que no es parte del envejecimiento normal, ya decíamos que pues los olvidos pueden ser benignos a consecuencia del envejecimiento. Sin embargo, conforme uno envejece, se asocia a tener mayor probabilidad para el desarrollo del Alzheimer. Están también los antecedentes familiares y genéticos, que si pues algún familiar en línea directa pues llegó a tener la enfermedad, es probable que exista pues justamente esta cuestión donde pues este gen puede llegar a determinar el desarrollo de esta condición. Los pacientes con síndrome de Down también son personas que pueden estar expuestas, y se dice que pues los pacientes con síndrome de Down de 10 a 20 años antes de las personas que no tienen este problema. En cuanto al género, es mucho más común en las mujeres, y bueno, pues decíamos que también se puede llegar a asociar a deterioro cognitivo leve, que haya alguna situación que condicionó a que se vaya perdiendo pues el funcionamiento tal cual del cerebro, a que haya habido algún golpe, un traumatismo craneal, o pues la degeneración propia del sistema nervioso. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pues la más común, y como la entendemos todos, es la famosa pérdida de la memoria, y pues esto genera dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes, y pues al principio normalmente se puede llegar a tener pues problemas para ello, para organizar los pensamientos, y pues esto va condicionando a que se genere más estrés, y pues a la larga van empeorando pues justamente los síntomas. Entonces, pues bueno, decíamos que puede llegar a ser común los olvidos, las lagunas mentales que de pronto pues nos hacen perder de forma momentánea la memoria, pero la pérdida de la memoria asociada a la enfermedad con Alzheimer es persistente, empeora, y sobre todo pues aquí el punto determinante es que afecta la capacidad para desempeñarse de forma laboral o pues ya de manera individual social. Cuestiones muy comunes es repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez, es decir, que ya se cuestionó algo o ya se platicó algo y al poco tiempo, minutos, pues se vuelve a repetir. Olvidarse de conversaciones, citas, colocar sistemáticamente objetos personales en lugares equivocados o lugares pues extraños, perderse en lugares que ya se conocen, desubicarse por completo, olvidar nombres, olvidar caras, familiares, objetos, como cuál es su funcionamiento, y pues que esto involucra a que ya sea muy difícil también participar en ciertas conversaciones. Otras de las cuestiones pues está que también se afecta el pensamiento y el razonamiento, la dificultad para concentrarse, en especial pues de conceptos abstractos como los números, realizar muchas tareas a la vez, tener el control, por ejemplo, de las finanzas, y tenemos de la misma manera pues planificar y realizar actividades familiares que puede llegar a originar pues por ahí pues sí, o sea, la pérdida como tal, y que además vaya empeorando, como por ejemplo, pues ya en este caso el llevar actividades básicas de la vida diaria, como pues incluso el vestirse, el asearse, puede llegar a ser complejo, hasta pues condicionar a que también la conducta se pueda ver alterada, y esto ya esté afectando pues obviamente al estado de ánimo, desde cuestiones como depresión, apatía, aislamiento social, cambios de humor, desconfianza en los demás, irritabilidad, agresividad, cambios en los patrones de sueño, desorientación, pérdida de la inhibición, delirios, pues pueden también estar ya asociados a esta situación.
Y bueno, puede haber algunas habilidades que se puedan preservar, como por ejemplo leer, escuchar libros, contar historias, cantar, que algunas de estas mismas habilidades son utilizadas como parte pues también del manejo y bueno, del seguimiento pues de estos pacientes. Respecto a las complicaciones, miren, por ejemplo, aquí en esta imagen se alcanzan a observar estas placas que decíamos de proteína que generan toxicidad alrededor de las neuronas y generalmente pues condicionan a que mueran, y al morir pues esto también involucra a la pérdida del tejido pues cerebral. Y bueno, las complicaciones pues están desde la dificultad para expresar que se siente dolor o para informar que hay síntomas de alguna otra enfermedad y pues con ello seguir un tratamiento de forma adecuada. Afecta funciones físicas como pues el tragar, el mantener el equilibrio, el control de los esfínteres, y que estas pues pueden llegar a ocasionar problemas como caídas, fracturas. Si ya no hay movilidad, pues la formación de escaras o de úlceras o las famosas llagas, malnutrición, deshidratación, entre otras. En la cuestión del diagnóstico, pues identificamos, sobre todo, pues aquí estaría la cuestión de la valoración neurológica, y con ello pues se lleva a cabo una exploración a partir de cómo se encuentran los reflejos, el tono muscular, la fuerza, la capacidad para poder movilizarse desde pues caminar, pararse de una silla, el sentido de la vista, cómo se encuentra pues su campo visual, auditivo, qué tal está su coordinación y el equilibrio, hasta pues ya análisis neuropsicológicos y del estado mental, o bien pues también las imágenes que nos ayudan a identificar cómo se encuentra pues la estructura a nivel celular. La realidad es que formas de prevenirlo pues no existen. Sin embargo, y no existen me refiero a el sentido como el caso de pues en este punto más o menos semejante a el cáncer, que pueden haber muchas situaciones que condicionan a su desarrollo y que pues obviamente lo que hacemos con la finalidad y entre comillas lo pongo de evitarlo, de prevenirlo, pues es minimizar el riesgo de los factores que condicionan a su desarrollo. Entonces a eso nos referimos con que a veces es muy difícil pues poderlo llegar a prevenir o a evitar, pero bueno, pues sí hay algunas situaciones que nos pueden ayudar justamente a minimizar pues estos factores de riesgo y también a tratarlo. Digo, no es una enfermedad que se cure, pero que sí podemos llegar a minimizar los efectos asociados a él. Entonces tenemos al Living Supreme, está también el USIX, que ya sabemos que es un producto que va dirigido hacia el sistema nervioso. Gele Garlic, que hemos hablado mucho de este producto, sobre todo de pues la famosa vitamina D, que es un nutrimento básico para la salud cerebral, y pues igualmente nuestro producto nuevo, que es el Living MG4+, que pues el magnesio también, como ya lo vimos en la capacitación anterior, es un mineral imprescindible en la salud neurológica, que pues va desde mantenimiento del estado de ánimo hasta la integridad como tal del tejido cerebral, y que pues en este caso pues sí podríamos decir que es un producto básico para pues cuestiones preventivas, y entre ellas pues para minimizar el riesgo de los factores que pudieran llegar a relacionarse con el desarrollo del Alzheimer. Entonces, pues bueno, este fue el tema de Alzheimer. Pues espero que haya sido de su interés esta información, y sobre todo pues que es importante también cuidar otros órganos, como pues en este caso el cerebro. Por eso siempre hablamos de pues la necesidad de tener los 4 pilares de la salud, como es la higiene del sueño, como es el ejercicio, la actividad física, la alimentación y pues en este caso también la suplementación. Así que pues no lo olviden, y pues a prevenir factores de riesgo, a minimizar el desarrollo de ciertas enfermedades, y nos vemos entonces en la próxima capacitación. Muy buenas tardes a todos.